Soy jugador de voleibol, proveniente de Cuba, ese gran país, ese gran... Soy Vicente Guerrero y este es mi primer mojito. Va por ustedes. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos de nuevo. Yo sé que estaban preocupados por nosotros. No estábamos de huevones. Efectivamente estábamos muy ocupados porque estamos trabajando arduamente y necesitamos llevar nuestra comida a la casa. Bueno, efectivamente, Josué, te estoy culpando porque hemos abandonado mucho a nuestros seguidores del Traca Traca, pero el día de hoy, porque ustedes lo pidieron, vamos a compensar este tiempo perdido con un programa muy especial. Lo que usted quería saber y tenía miedo de preguntar. Vamos a hablar de Cuba. ¿Qué sabes de Cuba, Alejandro? Sí, efectivamente es un tema muy interesante. Incluso desde las clases de primaria y secundaria se menciona este bello país, pero también causa cierta polémica de algunos temas, ¿no? Políticos, económicos. Pero ¿por qué no también hablar acerca del deporte, ¿no? De la cultura, de los hábitos, de las costumbres, de las tradiciones? Y para ello tenemos a un personaje muy especial. Digo especial porque yo lo considero mi gran amigo. Lo conocí en la pandemia. Y resultó ser una persona tan agradable, tan cariñosa, tan culta. Y coincidimos en un tema especial que es el deporte. Él es un deportista de alto rendimiento de Cuba, un voleibolista profesional. No, y se ve. Pero qué mejor que él nos presente todas sus credenciales, que nos diga su palmarés. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Carlos Sosa. ¡Adelante, bravo! ¡El aplauso, dice! Muy bien, Carlitos. Qué gusto verte. Mira, este programa es incorrectamente correcto. Nos encanta hablar y que la gente se lleve algo, que la gente diga, oh, cabrón, estos güeyes no están tan estúpidos. Bueno, lo digo en mi parte, pero que digan, pero no sabía, y qué bueno que los vi, y esa es la intención de este programa. Queríamos hablar de Cuba. Yo tengo la oportunidad de ir a Cuba. Tuve la oportunidad de ir a Cuba, pero yo me llevo otra percepción. Pero qué mejor que alguien que nació, que vivió, que tuvo la crianza de los abuelos, que tuvo la crianza de los papás, que lo viste, pues. Entonces, se nos hizo una gran idea invitarte y pues por supuesto queremos saber quién eres y que les platiques a nuestros tracatracos de qué personaje estamos hablando. ¿Qué eres tú, Carlitos? Pues nada, un placer, me siento muy a gusto con la invitación que me han hecho. Mi nombre es Carlos Sosa, soy jugador de voleibol, proveniente de Cuba, ese gran país, esa gran isla hermana. Allá en Cuba formé parte de varias selecciones nacionales, sub-17, sub-20, ya a la selección mayor no llegué, pero bueno, y hace unos 3 años llego aquí a México, participé en la Liga Mexicana de Voleibol, soy campeón de la Liga Mexicana de Voleibol con un equipo de León, Guanajuato. Después llegó la pandemia, estuvimos 2 años inactivos y ahora como que poco a poco estoy retomando de nuevo la acción de voleibol, pues pienso para enero volver a participar en campeonatos aquí en México. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo tuviste la oportunidad de llegar a vivir a México? Porque ya llevas mucho tiempo viviendo en México. Sí, llevo 3 años. Creo que fue algo fortuito. No tenía nunca, por mi mente nunca pasó vivir aquí en México. Allá en Cuba conocí a una muchacha, mi actual esposa. Ya llevamos 11 años. Ella tiene una historia muy rica. Ella es hija de una mexicana que fue a vivir a Cuba, nació allá, a los 3 años regresó aquí a México, vivió toda su vida en México, hizo primaria, secundaria, prepa, la UNAM, se graduó aquí en México, decidió ir a Cuba a vivir unos años y ahí nos conocimos. Estuvimos viviendo 8 años de pareja allá en Cuba y luego de 8 años decidimos venir a México y llevo 3 años aquí. Es decir, ese fue el motivo por el cual me presento y estoy aquí viviendo hace 3 años por mi esposa y nada, me he sentido a gusto en esta gran ciudad, en este bello país. Oye, ¿cuál fue tu perspectiva o cuál era tu perspectiva de México antes de que conocieras a tu actual esposa, antes de que llegaras aquí? ¿Y cuál es ahora tu perspectiva de nuestro país? Ya que radicas aquí, ya de que vives, ¿cambió o no estabas tan distante de lo que pensabas?
Bueno, el criterio que tenía yo en Cuba me imagino que es el que tiene la mayoría de los cubanos que no conocen México, un país de mucha salsa picante, un país de música ranchera que allá tiene la banda y ese tipo de cosas que en Cuba no se escuchan, pero llegas aquí y te encuentras con esa cultura y te sorprende. Por ejemplo, también el Día de Celebración de Muertos que hace poco pasó, para nosotros los cubanos no es desconocido, y ver las actividades, la gente en la calle, es maravilloso. Y yo no tenía esa idea, es decir, no creo que ningún cubano tenga la dimensión de lo que es México hasta que no lo vives. Yo exhorto, invito al cubano que pueda llegar a México un día, y creo que se va a encontrar con una cultura demasiado rica y bastante amplia, ¿no? Para disfrutar, sí. Ok. Esta pregunta va encaminada a lo que estás platicando. ¿Qué ha sido lo más difícil en adaptarte a México? ¿Ha sido difícil? ¿No ha sido difícil? ¿Ha sido muy fácil? Tu adaptación en México es muy diferente, Cuba y México, en todos los aspectos que acabas de mencionar, tanto en comida, música, toda la gente. Incluso en el deporte. El deporte. Sí, mira, ya te digo, es una cultura totalmente diferente. La mayoría de los cubanos con los que tengo el placer de conocer aquí en México, he tenido el placer de conocerlos, siento que finalmente no terminan adaptándose a la comida, a la música. Yo soy un poco más abierto y me he integrado mucho. Por ejemplo, la comida mexicana me encanta. Antes no la había probado. Me ha chocado mucho, sí, unas cosas que todavía a los 3 años de estar aquí no logro procesar. Ver en la calle un niño de 4 o 5 años en la esquina pidiendo dinero en los semáforos. Ese tipo de cosas como que no logro adaptarme a eso. Pero en su gran mayoría sí me siento que me he logrado adaptar a este país. Oye, antes de platicar un poquito de tu país, ¿no? De estos aspectos culturales, económicos, incluso hasta políticos, ¿cómo te incursionas al mundo del voleibol, del deporte? ¿Cómo inicias? ¿A los cuántos años? ¿En qué momento decides elegir el voleibol como tu deporte, tu forma de vida? Ajá, yo comencé en el vóley a los 12 años. Era un deporte en aquella época donde Cuba tenía muchos logros, siempre era o primer lugar mundial o segundo lugar mundial, y entonces lo pasaba mucho en la tele y comencé a verlo y me empezó a gustar. Desde pequeño era un muchacho alto, y un tío mío que era entrenador de remo me dijo: tienes cualidades, tienes condiciones para ser jugador de voleibol, te puedo hablar con un amigo que es entrenador y que te hagan unas pruebas. Y así me presenté, me aceptaron, pasé las pruebas y comencé en la escuela de iniciación deportiva, así le llamamos, EIDE. Comencé a mis 12 años a practicar este bello deporte hasta hoy. Ok, yo tuve la oportunidad de estar en que es la Escuela de Cultura Física Manuel Fajardo. Fui a hacer una maestría. No la terminé, por cierto, porque hay muchas distracciones en Cuba. Lo siento, mi amor, pero sí había muchas distracciones. Ni me conocías, ibas en la secundaria, creo. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pero bueno, y yo vi, por supuesto, hago las diferencias en la educación mexicana y la educación cubana. Unos niños súper comprometidos con la educación. Y yo le preguntaba a mi maestro: ¿hay un privilegio? ¿Tienen privilegios por ser deportistas de alto rendimiento? Sí, ser deportista de alto rendimiento no creo que te dé privilegio solamente en Cuba. Creo que en cualquier parte del mundo te vuelves una persona conocida por los medios, la gente donde quiera que te ve te quiere saludar porque eres alguien que representa a una nación, a un país en un cierto deporte. Puedes viajar el mundo, conocer diferentes culturas, interactuar con muchas personas de tu mismo deporte, de otras nacionalidades. Entonces sí creo que es un beneficio muy grande ser un gran atleta. También lleva sus sacrificios. Las horas de entrenamiento son duras, y mientras que uno está en fiestas y en cines, los deportistas de alto rendimiento tienen que estar consagrados porque es una gran responsabilidad a la hora de representar a su país.
Hablando del deporte, hoy en día, ¿cuál es la situación de los deportistas en Cuba? Te lo pregunto porque actualmente para los deportistas en México ha sido un problema llegar muy alto debido al poco apoyo por parte del gobierno. Incluso buscan becas en el extranjero para poder continuar con su sueño. ¿Cuál es ahora la situación actual de los deportistas en Cuba? Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo fue en los años 50, 60, porque tuve la oportunidad de platicar un poquito de detrás de cámaras, fue muy interesante y me gustaría también plantearlo. ¿Cómo es ahora la situación actual de los deportistas en Cuba? Mira, nosotros, se dice fácil, pero no lo es, una isla de 11 millones de habitantes. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 quedamos en quinto lugar. ¿Te imaginas cuántos países hay en el mundo y que una isla de 11 millones de habitantes quede en el quinto lugar, con potencias como Estados Unidos, Italia, España, etcétera? Es decir, eso es un súper logro que no hubiera sido posible por el sistema que hemos creado. Evidentemente que con los años y la falta de recursos ha sido difícil mantener eso. Sí, el deporte hoy no tiene la calidad que en otros años, pero aún así seguimos siendo una fábrica de atletas. Aún así siguen saliendo grandes deportistas en todo tipo de deportes. Y hubo, creo yo, que hace unos 7, 8 años atrás estaba muy compleja la situación. Desertaban muchos atletas que decidían irse a otros países para buscar una mejor vida, ya sea por becas o porque abandonaban la selección. Pero ya hace 2, 3 años se tomó la medida de que dejar que los atletas se contraten. ¿Sí? Hay futbolistas que juegan en Costa Rica, algunos que otros ligas mexicanas, jugadores de voleibol que andan por toda Europa, jugadores de béisbol que andan en Japón, en ciertos países. Entonces tienen un contrato donde el 80% de su salario, de su ingreso es para el atleta y el 20% para el gobierno cubano. Y entonces eso ha fomentado a que se haya mantenido el deporte. Es un incentivo. Ahora que estás en México y tienes la oportunidad, porque no todos los cubanos tienen la oportunidad de entrar otra vez a Cuba. Lo tengo entendido porque desertaron. Ajá. Y creo que no pueden, no sé, ahora. Estoy hablando que yo estuve en Cuba hace más de 15 años y por lo que me platicas han cambiado las cosas, pero tú que ya puedes hacer la diferencia o checar que has vivido en México y estás en Cuba, ¿qué es lo más difícil ahora como cubano que vive en Cuba? ¿Qué es lo más difícil vivir en Cuba? ¿Qué es lo más difícil para un cubano? ¿Es difícil vivir en Cuba? Sí, siempre ha sido difícil. Creo que a partir del año 90, con el derrumbe del campo socialista, que entramos con un llamado periodo especial, así lo llamó el comandante Fidel, y han sido tiempos difíciles, años mejor que otros un poco más complejos. Ahora mismo estamos pasando por una situación difícil porque el sistema eléctrico nacional está en deterioro, maquinarias viejas, por el tema de bloqueo no podemos comprar maquinarias nuevas y se nos hace muy difícil. Llevamos unos 5 o 6 meses con apagones y la gente está sufriendo un poco porque el tema de la corriente es difícil, no tener luz a cierta hora de la noche con el clima tan caluroso que hace en Cuba es complejo y se espera que pronto mejore la situación, pero bueno, sí, el cubano es hijo de la dificultad y creo que también eso ha llevado a que seamos seres humanos un poco más fuertes porque tenemos que diariamente enfrentarnos a situaciones complejas, pero esa es la realidad que nos tocó y tenemos que seguir adelante. Oye, hace rato, hace un instante mencionabas al comandante Fidel Castro. Nosotros aquí en México tenemos una perspectiva, ¿no? Y digo tenemos porque yo la tengo de manera muy particular. Para mí es un héroe nacional para Cuba, no solamente para el país, sino para el mundo, porque sus ideas se expandieron en cada uno de los rincones del mundo. Entonces, ¿qué piensan los cubanos sobre Fidel Castro? Yo sé que es un tema muy amplio, me puedes hablar de él 1, 2, hasta 5 horas o más, pero ¿qué piensan los cubanos sobre Fidel? Antes de ¿cuántos años tienes? 37. 37. ¿Cómo se pensaba hace 37 años sobre Fidel Castro y ahora cómo es que lo piensan? Claro. Mira, como decías, es un tema muy amplio. Hablar de Fidel Castro es
dedicarle días sin parar. Primero te voy a comenzar diciendo Fidel Castro en el deporte, que es en el ámbito donde yo me muevo. Creo que nada hubiera sido posible de todos los logros que ha tenido el deporte cubano sin Fidel. Fidel era alguien genial, le encantaba el deporte y tenía una visión con el deporte muy grande, y ya te digo, ser quinto a nivel olímpico en un medallero de países cuando hay muchas potencias, y Cuba, un país subdesarrollado, una isla de 11 millones, estar entre los 5 mejores en unos Juegos Olímpicos, eso solo lo puede lograr el sistema que él creó. Y siento que con el paso del tiempo hay mucha gente que no estuvo de acuerdo con sus decisiones, otra gente lo cuestiona por las decisiones que tomó, otros siguen a favor. Creo que hay demasiados criterios sobre Fidel, unos buenos, otros no tan buenos. Es difícil como llegar a un consenso, pero como deportista creo que sí le imprimió mucho deseo al deporte, y los logros que hemos tenido han sido en parte gracias a él. En pleno esplendor de Fidel Castro en Cuba, desde los 50 hasta los 70, ¿crees que hubo una gran influencia de Che Guevara en Cuba y en Fidel Castro? Sí, en el triunfo de la revolución en el año 59, en enero del 59, había muchas figuras que lograron esa revolución, pero bueno, hay tres que son las más importantes, según mi criterio. Es Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Eran los tres grandes. Cuando entran a La Habana, eran las tres figuras en las que todo el pueblo hablaba, los grandes líderes, aunque había muchos más, pero bueno, fueron los más seguidos. Y nada, Che Guevara, las anécdotas de Che son increíbles. En la educación cubana desde pequeño te hacen las anécdotas de él, sus vivencias en la revolución, cómo llevaba las cosas, cómo trataba a la gente, y era alguien excepcional. Ok, hace unos años, y tú me estás actualizando y quiero que me actualices porque no sé qué es lo que está pasando ahora. Yo vi mucho racismo, y cuando hablo de racismo hablo de personas que entre mismos cubanos se podían saludar, pero te dabas la vuelta, y me imagino que es en todos lados, pero en Cuba lo vi. Sobre todo había custodios que trataban muy mal a la gente cubana. Cuando hablo de custodios, son esas personas como tipo, ¿cómo lo puedo explicar aquí? Como guardaespaldas, que usaban un micrófono y son los que estaban directamente con el gobierno y no les permitían muchas cosas a ustedes. No les permitían estar en hoteles, no les permitían utilizar, piscinas, albercas, a menos de que estuvieran con extranjeros. Ibas en la calle y la misma gente se acercaba a ti a pedirte cosas. Había mucha como discriminación entre ustedes, mismo pueblo, ¿no? Y a mí eso me molestaba mucho, y yo peleaba con los custodios, decía, oye, son hermanos, son amigos, no son delincuentes, son profesores que los trataban muy mal. Yo sé que la educación en Cuba tiene un privilegio. Ser un profesor en Cuba es una posición muy privilegiada. Como médicos, cuando hablas de Cuba hablas de buena medicina, de buena educación, de buenos deportistas. Claro. Platícame tú cómo está ahora Cuba. Actualízame con Cuba, porque yo me quedé con esa percepción. Claro. Mira, el tema racismo en Cuba es complicado. Si nos remontamos antes del año 59, antes del triunfo de la revolución, existían lugares, por ejemplo, un parque famoso, el Parque Vidal, en el estado de Santa Clara, Villa Clara. Era un parque donde solo podían caminar por el parque los blancos, y los negros no podían ni pasar por ahí. Llega el triunfo de la revolución y te encuentras con un parque que ya puede caminar todo el mundo. Entonces sí, hay una mejoría. Pero evidentemente, aunque tú hagas revolución, es muy difícil eliminar el tema racismo. Es decir, eso está arraigado en las personas. Es decir, el blanco siente que es superior y el negro tiene que disminuir, aunque la revolución logró que todos fueran a la misma escuela, todos recibieran las mismas clases, todos fueran al mismo hospital, todos se curaran, pero entre la gente sí sienten todavía que hay superioridad, porque yo soy blanco y porque él es negro. Es complicado. Es decir, creo que la revolución ayudó a eliminar un poco el racismo, pero no lo eliminó completo. Es decir, el racismo existe todavía en Cuba, en mucho menor proporción, en mucho menor medida que años atrás, antes del triunfo de la revolución,
pero existe, es decir, no para nadie es un secreto. ¿Qué más podría decirte sobre ese tema? El tema de, sí, creo que también hubo unos años, como podría decirte unos 10, 15 años, donde entramos a partir del año 90 en el periodo especial, donde se derrumbó el campo socialista y Cuba dejó de recibir esa ayuda que nos tenía muy bien económicamente. Y a partir de ahí tuvimos que tomar medidas para mejorar nuestra economía, porque el comandante Fidel le llamó periodo especial, fue unos años recursos, es decir, ya la Unión Soviética no existía, no teníamos ayuda y se tuvieron que tomar una serie de medidas como apostarle al turismo. Se abrió la entrada al turismo, a construir hoteles, a que los extranjeros fueran, y una de las grandes decisiones que se tomó fue que el cubano no entrara al hotel cuando antes del 90 sí entraban, y después del año 2000 volvieron a entrar, pero esos años se le dio prioridad al extranjero porque era el que llevaba la divisa, era el que llevaba el recurso, la moneda fuerte, ya sea peso mexicano, ya sea dólar, ya sea dólar canadiense, etcétera, y con esa divisa era que el gobierno cubano podía sostener al país. Y entonces sí fueron años donde sí conozco muchas anécdotas de gente que no podía entrar a los hoteles porque la prioridad era para ciertas personas. Mira, yo desde que me comentó Carlos que te íbamos a entrevistar, yo me emocioné mucho porque tengo pues, sí, muchas dudas sobre Cuba, además de que no he tenido el privilegio de visitarlo, pero me gusta mucho ese país por la historia que tiene. Pero yo quise hacer tres preguntas. La primera, hablas de los resultados positivos de la revolución. Pregunta, ¿crees que actualmente Cuba necesite una nueva revolución? Segunda pregunta, aquí en México la situación de las mujeres ha sido muy complicado. Muchas muertes, desapariciones, feminicidios, pero yo poco he visto, he escuchado sobre noticias de las mujeres en Cuba. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Cuba? Y tercera pregunta, ¿qué piensan los cubanos sobre los estadounidenses? Bueno, la primera. Perdón. Voy poco a poco. La primera pregunta. Cuba, ¿crees que Cuba necesite una nueva revolución? Ya que hablabas de los resultados positivos de la revolución de... No, creo que Cuba necesita que el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, quite el bloqueo, quite las medidas que tienen en contra de ella para que pueda crecer. No creo que una revolución, a no ser que sea una revolución para entregarle el país a los Estados Unidos, entonces sí, pero no creo que sea tema de la revolución para que Cuba mejore, sino creo que es un tema de que nos quiten los bloqueos, que nos quiten los embargos que tienen hacia nuestro país para dejar que ese gobierno pueda sacar adelante el país. La segunda pregunta, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en Cuba? Mira, fíjate que no te había comentado eso al principio del programa y qué bueno que me haces esa pregunta. Yo llegué aquí a México y me he encontrado con... mi esposa trabaja en la UNAM y cada rato hay paros en la UNAM, las mujeres toman las facultades por el tema del machismo que hay aquí en este país. Es decir, en Cuba no existe eso, ¿entiendes? Yo aquí me he encontrado con una fuerte lucha de la mujer hacia sus derechos, que se los patriarcado, ¿no? Y es constante la lucha y para mí es algo nuevo eso, ¿sí? Donde vengo, la mujer tiene prácticamente los mismos derechos que los hombres, y esto sí fue muy nuevo para mí, encontrarme con esta lucha de feminicidios, de todo tipo de cosas que en Cuba no tenemos. Sí, interesante porque te lo preguntaba porque, bueno, en las noticias se habla de Chile, ¿no? De la reivindicación de los derechos de las mujeres en Chile, en Argentina, México, Estados Unidos, en Europa, en España, pero nunca he escuchado una noticia sobre protestas, sobre movimientos feministas en contra de la discriminación, del machismo. Entonces, me sorprende, ¿no? Y qué bueno que Cuba proteja los derechos tanto de las mujeres como de los hombres. Y tercera pregunta, ¿qué piensan los cubanos de los estadounidenses? Yo sé que esta historia, el bloqueo, de tenerlos en la burbuja, de evitar que progresen, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de los cubanos de los gringos? Mira, cuando defines estadounidenses, gringos,
¿te refieres al gobierno o al pueblo mexicano? Al pueblo. Voy a hacer una pausa, ¿sabes por qué? Porque hay mexicanos, cuando hablamos de la conquista de española aquí en México, sigue habiendo todavía mexicanos resentidos con los españoles. O sea, llegan y es como, no, es que ustedes nos conquistaron y violentaron. ¿Cuál es el pensamiento, la idea de los cubanos en cuanto a los estadounidenses, al pueblo estadounidense? No, fíjate, yo, según mi punto de vista, no sabría decirte, no podría hablarte por los otros 11 millones que hay en Cuba. Según mi punto de vista, existe mucho odio, pero hacia el gobierno americano, que es el que nos ha impuesto un bloqueo, que no nos ha dejado desarrollar durante más de 60 años, el que nos ha tenido ahí bloqueado y pasando trabajo, pasando dificultades. Pero hacia el pueblo, yo en mi caso no lo siento. Incluso he conocido jugadores de voleibol de Estados Unidos, amigos, profesores que han ido a Cuba de temas de deporte, y hay una relación muy buena. Es decir, y muchos reconocen de que la decisión de su gobierno hacia Cuba de ponerle un bloqueo está muy mal. Pero bueno, ellos como ciudadanos no pueden hacer mucho, ¿entiendes? Son temas de gobierno. Por eso te digo, creo que a nivel de gobierno sí hay un odio total de cubanos, porque nos han bloqueado durante muchos años. Pero hacia el pueblo, no tanto. Porque no siento que el pueblo como tal nos haya hecho a nosotros. Entre pueblo y pueblo hay muy buenas relaciones. Muy bien. Los mexicanos queremos mucho a los cubanos, y me consta que los cubanos quieren mucho a los mexicanos. Yo me sentía privilegiado cuando llegaba a Cuba porque se desvivían. No puedo decir que hables por todos los cubanos, es muy difícil hablar por todos los cubanos. Legal. Pero había cubanos, le llamamos aquí muy colmilludos. ¿Sabes lo que significa colmilludo? Sí. Muy astutos, como. Sí. Y hacemos la figura del zorro, porque ellos sabían que estando con nosotros tenían unos privilegios que no lo iban a tener nunca. Entonces nos trataban de maravilla. La pregunta es, tú como, porque conozco a muchos mexicanos y tenemos esa, le llamamos nosotros malinchistas, ¿no? Llegan los extranjeros y no importa, los queremos mucho. ¿Tú te sientes privilegiado por ser extranjero en México? ¿Has sentido un buen trato, a diferencia de los mexicanos entre mexicanos? Un trato diferente, vaya. Mira, tendría que decirte que mitad y mitad, como dicen aquí en México. Mitad y mitad. He tenido gente que me ha acogido con mucho cariño y me han tratado muy bien, y otras no tanto. Ten mucho cuidado cuando digas esa palabra. ¿Sí? Si te han cogido, nos vamos a entender muy bien. Cariño, espero que no lo hayas disfrutado. Es que para nosotros en Cuba esa palabra que nos han recibido con mucho cariño, voy a cambiarla para que nadie más lo haya entendido. Yo me lo acojo los lunes. Solo los lunes. Solo los lunes. Sí, nada más, porque si no se va a servicio. Ya. Soy muy enamorado, perdón. Está bien. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si has sentido un trato diferente, positivo, por ser extranjero. como te decía, a mí timita, mucha gente, amigos que he logrado, que he acogido, me han tratado muy bien, pero otras personas no. Es decir, si he sentido como... Discriminación. No podría llamarlo discriminación, pero sí, por ejemplo, voy en el metro y me siento al lado de alguien o hay un asiento vacío y no se sienta nadie al lado mío, me imagino por el color de mi piel, cosas así que he sentido que hay ciertos mexicanos que prefieren tener la distancia, ¿entiendes? Cosas así, como tal, agresiones verbales o no, solo sí siento que hay gente como que prefiere mantenerse lejos. Bien, pues muy interesantes los temas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, pero vayamos con las preguntas del ámbito cultural, ¿no? Háblanos un poquito de la música cubana. Yo le comentaba a Carlos hace un momento, a mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, ¿no? Es uno de los íconos de la música. Sí, aquí en México. Un concierto. Para la gente que nos está viendo y que me gustaría que conociera un poco más de este país a través de este programa, claro, ¿qué nos puedes decir de la música cubana? ¿Cuál ha sido como la influencia de la música cubana en México o tal vez en el mundo, ¿no? Claro. Mira, si nos remontamos a la historia, la música cubana ha sido, ha sido vanguardia a nivel de Latinoamérica y del mundo. Antes del triunfo de la revolución, estamos hablando de los años 40, los años 50, los grandes cantantes
cubanos, ya sea Benny Moré, etcétera, venían a México a sus conciertos y eran muy conocidos por todos los mexicanos. A mí me da mucho placer ir por las calles y encontrarme con señores mexicanos de ya mayores, rucos, como dicen aquí, de 70 años, 80, y hacerme anécdotas de cuando disfrutaban la música cubana en los años 50. Es decir, desde ahí viene la historia de la música cubana en México. En la actualidad, como decías, Silvio acaba hace unos meses de dar un concierto con más de 100,000 espectadores en el Zócalo lleno. Tuve el placer de estar ahí. Es decir, Silvio para nosotros es un rey, lo adoramos, pero Silvio en Cuba, por temas de habitantes, no somos muchos, es muy difícil que dé un concierto para 100,000 espectadores, y aquí en México lo logra. Es decir, no te voy a hablar del tema de la salsa, el son. Es decir, cada vez que viene una orquesta de música, son, salsa para bailar, el mexicano ahí está como el primero, les encanta mucho bailar. Yo tuve también, me invitaron hace mucho tiempo a un lugar que no recuerdo el nombre, en la Roma, donde se reúnen todos los fines de semana orquestas cubanas y bailan, y el mexicano va, y te da gusto ver como otras personas de otros pueblos como México, la de otra cultura. ¿La bodeguita del medio? No recuerdo. ¿En la Roma? Es en la Roma, pero... Es una casona grande. Las paredes son rojas afuera, tienen una pista para bailar dentro, está muy bonito, y todos los fines de semana hay música cubana y se presentan orquestas y ves muchos mexicanos yendo ahí a bailar y a pasarla bien. Entonces, para mí, que vengo de Cuba, no tenía nunca pensado esa idea de que existiera aquí en México gente que le gustara la música cubana. Hablando de la música cubana, la pregunta es una pregunta primero. ¿Hay clases sociales en Cuba? Y te voy a decir por qué. Cuando yo le preguntaba a las estudiantes, muy acomedidas con los mexicanos, decía, ¿qué escuchan ustedes? Dice, no, en Cuba ya no se escucha Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Polo Montañés, se escucha reggaetón. Y le dijo, no, wow, espera. Digo, wow. Espera, eso es porque no ha salido de aquí, pero hay gente que escucha trova, hay gente que escucha boleros, hay gente que escucha como en todos lados. Entonces, por eso mi pregunta, lo relaciono con la muchachita, no recuerdo su nombre, me hablaba de puro reggaetón y pura música urbana, y papi, ya está, tú sabes, o singal y toda la cosa, qué hermoso, papi. Sí. Pero, por supuesto que había gente que tenía una cultura, una elegancia, y yo por eso te pregunto, ¿hay clases sociales en Cuba? Con respecto a la música, en todos los aspectos. Mira, con el tema de la música, es muy común que las nuevas generaciones, los jóvenes de unos 20, 25 años, incluso menos, sí adoran el reggaetón. Es decir, no les puedes hablar de otra cosa que no sea reggaetón. Consideran que la trova, la salsa ya es una música crónica, antigua, que ya no se debe escuchar, y optan por estas nuevas variantes de la música, que es el reggaetón, el rap, el hip hop. Entonces, pero no creo que sea un problema en Cuba, es decir, Puerto Rico, Dominicana, el mismo México. Es decir, estamos inundados de esas nuevas vertientes musicales, y entonces Cuba también no se queda atrás. Entonces sí hay como una diferencia bien marcada. La gente mayor escucha la trova, escucha la salsa, y los jóvenes van más al reggaetón, al rap, al rock, a ese tipo de cosas. Así, más bien lo considero como un tema de generaciones. Los mayores van a esa música y los más chavitos van al tema reggaetón. Yo quiero poner a prueba a nuestro público. Yo creo que los que nos están viendo, quiero que nos comenten lo que al escuchar Cuba, ¿qué es lo primero que piensan? Josué. Cuba, salsa, los mojitos. Oye, a propósito, mojitos, muy bien. Allá de ese lado, Cuba, baile, playa. Y bueno, necesito que ustedes por favor nos comenten qué es lo que se les viene a la mente al momento de escuchar la palabra Cuba, de este tan bello país. Vamos a hacer una pausita. Una pausita, sí. Vamos a hacer una pausita porque vamos a hacer una pausita porque tenemos una sección
sorpresa para ustedes. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con el mojito en mano, gracias a nuestro amigo Josué, el mejor barman de la Ciudad de México. Vamos a comenzar. ¿Han visto el TikTok que dicen hola, hola, yo soy Vicente Guerrero y este es mi primer mojito? Hola, yo soy tu perra favorita y es mi primer mojito. ¡Oh, my God! ¡Wow! Dice, ¿qué voy a decir? Hola, yo soy el más chingón de México. A huevo, a huevo. Dinos la experiencia. Josué, lo platicaba hace ratito, es barman, bartender y mi juguete favorito. Él está acostumbrado a hacer este tipo, pero tú platícanos cómo lo hacen en Cuba en realidad. Si es tan... Espérame. A ver, él es el juez, el veredicto, a ver. Tiene buen olor, tiene buen sabor, buena consistencia. Creo que si vas a Cuba le vas a quitar el trabajo a muchos barman allá. Entonces es un peligro para la comunidad cubana. Y aquí tú lo tratas de zapes y de... No, Tiene- Lo que falta es apoyarlo. Sí. Tiene calidad. Mañana voy a Cuba. No puede ir a Cuba, no le van a dar la visa, no le van a dar la entrada al país porque preparan mejor mojito que los de allá. No puede entrar. Y aparte mueve el trasero mejor que Cuba. Bueno. Ahorita vamos a ver. Bueno, hay un jueguito que queremos hacer. Es la primera vez que lo hacemos en un programa de Traca Traca, porque así somos, porque somos irreverentes y porque somos correctamente incorrectos. Vamos a poner a prueba qué tan mexicano, qué tanto calor mexicano tiene Carlitos. Si yo te digo, pero si fallas... Es un juego del equipo Traca Traca contra Cuba, Cuba-México, Cuba contra México. Pero también tú te puedes desquitar. Tú acabas de dar mucha explicación. Y si tú quieres preguntar a cualquiera de nosotros, está Ivonne, está Josué, está Alejandro, estoy yo, de lo que acabas de platicar o lo que tú quieras saber. Yo sí sé algunas cositas de Cuba, pero pues no está de más. Si fallamos, aquí tengo una botellita castigadora, como cualquier castigo mexicano, un shotcito de tequila. No importa que tengas compromiso, Alejandro, voy por él. Ahora sí viene lo chido. Tingiriri. Oye, no nos está pagando. Tingiriri. Aquí los tengo preparados. Si a alguien le falla, un shot de tequila. ¿Está bien? Okay. Bueno, ¿quién empieza? Le damos el privilegio. Va. ¿A quién quieres preguntar? Somos 4. A los principales. Equipo Traca Traca. Primero a los principales. Esto se va a poner feo. Cuando le hablé de los logros de Cuba en el deporte, hablé que en una olimpiada Cuba había quedado en un lugar muy importante. Entonces quiero saber el nombre de esa olimpiada, en qué año fue y en qué lugar quedó Cuba. ¿Para quién es la pregunta? La pregunta va a ser, como es de deporte, para mi canal y tocayo a la vez, Carlos. Quedó en 5º lugar de una selección de conjunto. Y en los Juegos Olímpicos... De Beijing. No, bueno, no tiene que ser Europa, no tiene que ser en Europa. Nomás dime qué año yo te digo. No, si te digo el año, no tiene gracia. No me acuerdo qué Olímpicos fue. Múnich. Fue en Barcelona 92. Vale, madre. Así que un shotcito. Va por ustedes. ¡Ya valió madres! Sí. Ahora la pregunta va a ser para Carlos. Sí, según yo sigo preguntando, ¿no? Pero sigo preguntando yo. Bueno, puede ser. Okay. Claro que sí. Hasta que alguien acepte, hasta que alguien adivine la pregunta. Claro. Estoy sudando. Seguir preguntando. Ahora la próxima Ya me estoy poniendo nervioso. pregunta es para acá el compañero Carnada, Alejandro, historiador. Entonces la pregunta te la voy a elaborar, te la voy a confeccionar en base a la historia. Shot.
hablamos del triunfo de la Revolución Cubana en el año 59 con la entrada de Fidel en La Habana, a Cuba. Y hablé de dos reformas muy importantes que hizo a partir del año 60, en su primer año de mandato. Dos reformas muy importantes y que desarrollaron mucho al país, a la población cubana. Me gustaría saber los nombres. La reforma agraria, la repartición de las tierras a los campesinos. Ajá. Híjole, Dale un minuto, falta otra. Y la reforma en cuanto al deporte, ¿no? Se equivocó. Oye, pero es medio shot. ¿Cuál es la otra? La campaña de alfabetización, donde se alfabetizó y se enseñó a leer y a escribir a todos los campesinos que eran analfabetos. Es medio shot. Dale, mucho. Eso es medio. Sí, se Cuando tome tequila, no respire para no el sabor. Wow, 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 wow. Porque si no te va a calar. ¡Hace calor! Ay, Dios. No ha perdido. Híjole. Bueno, para mi queridísimo, ¿quién? ¿Para quién va a hacer la pregunta? ¿Para Carlos otra vez? Ese equipo del traca, a ver. Aquí no pongo atención. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Querido amigo Josué. Sí, los mojitos. Para Josué, como es un gran bartender famoso tanto en México como en Cuba, porque tiene talento, entonces creo que la pregunta va a estar encaminada a una bebida. En el caso del mojito, voy a hacer, como eres un gran especialista en la materia, este mojito que me preparaste fue con qué ron. Quiero saber el nombre de la botella con la que hiciste el mojito. Ron antillano. Antillano. Entonces, como eres gran conocedor del mojito, quiero saber con qué ron se prepara el mojito en Cuba. Pero es como decir, aquí en México tienen la cerveza modelo, pero es clara, es ámbar, es oscura. No, yo quiero saber con qué tipo de ron, me refiero a la marca del ron, y qué cuál en específico se hace el mojito. Sí, es un Es duro. ron, se llama Habana Cuba. No. No, yes. Anda cerca, vamos a darle un minuto todavía. No es Habana Cuba, Habana Club, ¿no? Habana Club. Es como los peritos. Y entonces el Habana Club, Ponte para que te vean que sí, ¿no? Que sí. el Habana Club tiene Depende de los años también, ¿no? sí, tiene el añejo blanco, que es Sustos que dan gusto. blanco entero, que no está añejado. Está el añejo 3 años, el añejo 7 años, el añejo 15 años. Hay diferentes tipos, pero el mojito se prepara con el añejo 3 años. Bueno, Habana Club, Habana Club. añejo 3 No hemos años. perdido. Bueno, yo creo que nos toca a nosotros, ¿no? Está bien, está bien. Otra pregunta para nuestra espectadora también. Sí, está bien, a ver. Bueno, para concluir, Ivonne es graduada de, De la UAM, pero administración. administración. Pero puso atención al programa porque fue Ajá. presente todo Así el que programa. le puedo preguntar de cualquier cosa del programa. Sí. Cualquier. Déjame pensar. Mencionaste Yo creo que tres el tema- héroes nacionales. No, el tema para Ivonne creo que como es fémina, va encaminado al feminismo. Solo que tengo que pensarla porque está compleja. Mientras tanto, yo creo que pueden ir haciendo otra ronda de preguntas y yo pienso para al final Ok. hacerle la de Ivonne. ¿Está bien? Quiero que me traduzcas lo siguiente. Si fallas, bueno, voy a ser muy buena onda y te voy a decir, que está bien, estuviste muy cerca. Cuando tú escuchas que yo te diga, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca y con cachiporra, te pasa a andar de guarura. ¿Qué acabo de decir? No. Lo voy a deletrear. Tan choncho como una chinche. ¿Qué significa eso?
gordo como un insecto. Perfecto. ¿Más chueco que la fayuca? Más chuecos como descompuesto. Algo chueco, algo que está en mal estado, algo que está mal hecho. No. ¿Sí o no? No. Chueco, hacer cosas chuecas aquí, ¿qué es eso? Tiene que ver con la fayuca. ¿En la fayuca qué? La fayuca no conozco, no ¿No sabes lo que es significa fayuca? No conozco esa palabra. La fayuca es donde venden piratería. ¿Sabes lo que es la piratería? Cosas que son clones, que son falsos. El centro, por Y ejemplo. es tan chueco como la fayuca porque las cosas no son originales y son chuecas, son que no pasan impuestos, no pagan impuestos. Son cosas que son algunas hasta robadas o no robadas. O tú vas a, por ejemplo, Sí. con todo respeto, los quiero muchísimo a Tepito y vas así a las fayucas, le llaman fayuca, Claro. cosas que son chuecas. Ya. ¿Ya te lo tomaste? ¿Ya? ¿No vi- ¿Tú viste? ¿Ya? Yo no vi. Aquí está la muestra. Está vacío. Ok. Una más, una rotita más. A ver, ya que estamos con el tenor de las bebidas, mencióname 2 bebidas típicas de México que contienen alcohol, que apendejan. Pero cuando te refieres a bebida, ¿es Preparado. el preparado o puede ser, puedo decirte tequila y mezcal? ¿Y ya está bien? Sí. ¡Qué habilidad, señor! Ya con eso la hago, ¿no? Tequila y mezcal. Una probadita. No tengo calor. Le van a dar. Tengo que ir a Coyoacán. Ok. A ver, Caló mexicano. Si choco, saco chipote. La chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se va a morder su talacha. Carlos, yo pensé que tú eras amigo mío. Yo creo que ni un mexicano te puede responder eso. Me estás llevando duro. Bueno, Está tensa te la voy a decir situación. quién se va a contestar. Mi amor, ¿puedes contestar eso? Si choco, saco chipote. La chota no es mamulacha. Chiflando a los que machucan, se va a morder su talacha. ¿Qué quisieron decir ahí con eso, mi amor? Si choco, saco chipote. Creo que Ivonne está a punto de tomarse un shot. ¡No! No, Sí. no, a ver. Es de Café Tacuba, es una Es canción café. de Café Tacuba. Es una canción de Café Tacuba, un grupo mexicano muy popular. He escuchado, muy conocido. Si choco, saco ¿Qué? chipote. ¿Sacas un chipote? Que si chonga. Chipotle sí, pero Chipote. chipotle no. Cuando tú te pegas, te sale una bolita. A un Es chichón. chipote, Le un llamamos chichón en Cuba. De hecho, aquí hay un personaje muy querido que se llama el Chapulín Colorado. He escuchado. Y él tiene un martillo, el chipote chillón. Entonces te pega y te saca un chipote. Vamos bien hasta ahí. ¿Pudo o no pudo? ¿Sí supiste o no supiste? No manches, dice la changa, al chorro del teporocho, en chifla pasa la pacha. ¿Sabes lo que significa? No tengo idea. Ni la menor idea de qué me estás hablando. Última ya, ¿no? Ok, ya, porque si no se van a ver bien borrachitos. Tacho. Ay, Dios. Sí, vale, suave. Ahí. Huele a venganza. Así está bien. Glorifica mi alma, Señor, y mi espíritu. Ando un pedo, creo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pasamos la prueba. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por el mojito. Bueno, chicos del Traca Traca, no se olviden de darle like y de comentar lo que ustedes quieran saber, qué tipo de temas quieren sugerir para que nosotros investiguemos y traigamos a lo mejor de lo mejor. Trajimos a lo mejor de Cuba. El chingón de chingones, acaba de que decir. nos comenten su experiencia para los que han ido a Cuba, ¿no? A Cuba, cómo les ha ido, que se actualicen como yo, que yo no me quedaron ganas porque vi muchas cosas, pero ahora ya está, es el paraíso. Si ustedes notan que estamos hablando mal, es porque nos dimos unos shots de tequila. Antes de seguir, Josué, te amo y lo sabes, estúpido. Bueno, ya estamos cerrando. 2 últimas preguntas y por supuesto tus saludos a tu familia, a lo que tú quieras saludar. Carlos, si tú tuvieras, ya hablando en serio, si tú tuvieras una lámpara maravillosa y te dijera el genio, tienes 3 deseos para mejorar o que quisieras cambiar de Cuba, ¿qué escogerías? Pues el primer deseo que tendría sería que el gobierno americano quite el bloqueo que está impuesto hace más de 60 años para que le dé la oportunidad a ese gobierno cubano de crecer o de mejorar la situación, que sí es muy dura para el cubano de hoy en día.
Ese sería mi primer deseo. El segundo más bien viene ligado con el deporte, porque soy graduado de deporte, toda mi vida he estado en ese mundo. Y mi segundo deseo sería que me gustaría volver a ver a Cuba entre los primeros lugares en una Olimpiada. Ese quinto lugar que agarramos en Barcelona, que se repitiera. Cosa difícil, somos una isla pequeña y no tenemos recursos para competir con grandes potencias a nivel deportivo. Hoy que hay que invertirle mucho, es difícil. Por eso sería un sueño para mí que volvieran a estar entre los mejores del mundo. El tercer deseo va con el tema que no tocamos mucho, pero sí hablamos del feminismo. Sí desearía siempre de que en Cuba se mantuviera el feminismo como está. Sí, que la mujer tenga el mismo derecho que el hombre, que no se vuelva como aquí en México, que sí hay protestas constantes y la mujer cada cierto tiempo necesita reclamar su derecho. Ya en Cuba eso ya está resuelto, que se mantuviera así. Oye, yo sé que es difícil describir en una sola palabra a Cuba y a México, por supuesto. ¿Con una frase? Bueno, pero Okay. ¿con qué palabra describirías a Cuba y a México? Digo, es difícil, pero no imposible. ¿Con qué palabra los vincularías? Describirías A Cuba, una palabra para Cuba y otra para México. Así es. A Cuba la describiría como sabor. Sabor. Sí. Y a México como encanto. Serían las dos palabras. Sabor para Cuba, encanto para México. Y ya por último, Carlitos, te van a ver muchas personas en la República, estoy seguro, te van a ver muchas, y en Estados Unidos y en Cuba. ¿Quieres dar un mensaje, un saludo, lo último que quieras decirle a tu gente, a la gente? Si me permitieran. Por supuesto. Un cuarto deseo, pero que no es tan... Es deseo, pero a la vez es lo que me acabas de preguntar. Me gustaría ir por las calles después de esta gran reunión, este gran momento y gran tiempo que he pasado con este bello colectivo. Me gustaría caminar por las calles y que la gente me preguntara: ¿tú eres el del programa de Traca Traca? Y sí, soy yo. Es correcto. Ese es mi mayor deseo. Muy bien, ¿no? Muchas También gracias. nosotros lo deseamos. A tu familia en Cuba, saludos, invítenos. Saludos a todos. Allá en Cuba, todo mexicano que ha ido sabe que esa es su casa, que Cuba, para el cubano, México es un hermano más y son bienvenidos siempre. Espero Oye, que vayan. Carlos, nuevamente agradecerte mucho por aceptar la invitación de este programa. Créeme que nos diste muchos datos sobre tu país. Y bueno, agradecerle a la gente que nos ve, no se los olvide compartir, darle me gusta. Carlos, muchas gracias. Ahí al equipo de producción, acá a nuestro público. Soy Alejandro Sevilla. Carlos Alberto Benítez. Carlito Benítez, síganos en las redes sociales que van a aparecer en el momento. ¿Tienes alguna red social? En Facebook estoy, en Facebook, y ya solo Bueno, ahorita van a aparecer los datos aquí abajo. Muchas gracias por escucharnos y téngannos un poco de paciencia porque esto de la tecnología y de la logística nos está costando mucho trabajo, pero lo estamos haciendo con mucho cariño y esperemos les guste. Si no les gusta, pues cállense el hocico, ¿no? Al final de cuentas. Muchas gracias, Carlitos. Hermano, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Esto es el Traca Traca y no se les olvide sintonizarnos.